Buenas tardes, Samudio. ¿Cómo estás? ¿Ya pudiste ingresar? Vamos a esperar que se conecten más compañeros, Ronaldo, mientras esperamos en línea. Buenas noches, profe. Estoy todavía por el camino, profe. Cuando llego en casa voy a encender mi cámara. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy un lindo viernes, linda lluvia por aquí y por allí, ¿qué tal todo? Acá todavía no llueve, profe. Hace calorazo. No, todavía no llueve. En serio, aquí ya estamos sintiendo el fresco de la lluvia y todo el día casi hoy llovió. Entonces, seguramente ya va a estar llegando por Luque, Asunción o por donde están. Esperemos, profe. Te tenemos en vía sana, profe. ¿Por qué? Allí hace mucho que no llueve más tampoco, ¿verdad? Sí, en la arena hay muchísimo. No puede en los barrios y eso no puede transitar porque se levanta mucho. Sí, entiendo. Y el agro ya estaba desesperado, la chacra, porque ya se iba a ir una semana más y iba así el tiempo, ya se iba a perder en la época de siembra y todo. Entonces, todo tiene su proceso en esta vida, ¿verdad? Y entonces, hoy voy a comenzar nuestra clase del día de hoy, viernes, ¿sí? A ver, ya estamos, 1, 2, 3 alumnos. Entonces,
Voy a comenzar la clase el día de hoy dándoles la bienvenida a todos ustedes y comenzando con el tema del día de hoy, un tema muy importante. Como ustedes saben, yo había dejado en la plataforma el reglamento de la pasantía 3, supervisada 3, la cual tiene algunos temas específicos a tratar que ustedes tienen que conocer o ahondar a la hora de llevarlo a la práctica. Entonces ya lo tienen que tener bien, bien claro, ¿sí? Uno de esos temas es la organización y los métodos, ¿sí? Sabemos que todas las empresas tienen un sistema, un mecanismo de organización, ¿sí? Una organización en sí. Entonces, quisiera preguntarle a ustedes qué concepto ustedes tienen de la organización, ¿sí? Sé que hay muchos que son de administración también dentro de la clase, del grupo. Entonces, si alguien me puede decir a qué se refiere cuando hablamos de organización. ¿No se acuerdan? Administradores, futuros administradores, ¿sí? Organizar quiere decir realizar, cómo se debe, o sea, tener un objetivo y especificar, realizar planes para poder seguir las metas, por ejemplo, seguir ese objetivo. Entonces, organizarse, poner, por ejemplo, cada uno. Digamos que en una empresa hay, por ejemplo, tesorero que corresponde a su lugar, ¿verdad? Tenemos que planificar qué vamos a hacer, controlar también todo eso. Entonces, organizar sería un tema muy importante, porque realmente en todos los negocios, por ejemplo, lo que más de eso se necesita, organización. Hoy justamente me tocó irme en un negocio a hacer compra y realmente no andaba su sistema y tampoco ellos tenían su lista de precios, ¿verdad? Eso, por ejemplo, yo considero una falta de organización, no podría faltar, como ellos no van a tener una lista de precios para poder vender a mano, por ejemplo. Exactamente. Es exactamente a eso lo que, de eso lo que nos vamos a referir el día de hoy en la clase, específicamente en cuanto a organización. Sabemos que la organización, teóricamente hablando, sabemos que Henry Fayol lo, lo definió como una de las funciones administrativas, ¿sí? Saben que primero está aquí la planificación, luego la organización, la dirección y el control. O sea, durante todo el proceso administrativo, la organización cumple un rol, una función dentro de lo que son, dentro del proceso administrativo. Y lógicamente va muy ligado a lo que son los métodos en los cuales la organización se va orientando. ¿Qué significan los métodos? Los métodos vendrían a ser esas estrategias o en realidad esas acciones específicas o formas de hacer las cosas o de hacer las funciones o la manera en que están desplegadas de repente lo que son las tareas de cada funcionario, de cada cargo, de cada perfil que tiene que tener cada cargo, ¿sí? Entonces nosotros como futuros administradores tenemos que manejar también cuáles serían esos métodos y en qué consistiría la organización dentro de una empresa. Pongo el ejemplo de un pasante, estamos en pasantía. Supongamos que nosotros vamos a realizar una pasantía dentro de una empresa. Sabemos que ellos tienen su metodología, ¿sí? Y que ya fue planificada con anterioridad. Entonces tienen una misión, tienen una visión, tienen un plan estratégico en el cual ellos se basan. Entonces, si yo voy a hacer una pasantía en una empresa que está bien organizada, estructurada, que tiene un método, un sistema inclusive de recepción de carpetas, de aprobación de carpetas, ¿sí? Lo mismo sucede con los procesos de selección de nuevos funcionarios. De la misma manera también las empresas pueden tener ese programa o un manual de procedimiento de cómo recibir y de qué manera seleccionar inclusive los pasantes, ¿sí? Entonces,
De eso es lo que hoy vamos a estar hablando más específicamente, de lo que es la organización en sí, ¿sí? Y los métodos que utilizan las empresas. En realidad, métodos y organización tienen varias acepciones, tienen hay muchos conceptos de distintos pensadores. Entonces, ustedes pueden ir a la investigación, buscar por las redes, ¿sí? En las bibliotecas virtuales. Entonces, para poder profundizar más los conceptos propiamente dichos de esta clase. ¿Sí? No se queden solamente con, con lo que yo estoy diciendo. A ver un poco. Se conectaron más. Ya estamos. 1, 2, 3, 4. Sí, ya estamos 4. Entonces yo voy a comenzar entonces la clase. ¿Sí? Voy a compartir proceder a la segunda parte de en qué consistiría en un concepto global, ¿sí? Ustedes saben que dentro de las empresas, ¿sí? Como toda empresa tiene su departamento de recursos humanos, departamento de compra, departamento de venta, ¿sí? Gerencia general, o sea, manejamos todo lo que es la estructura, los organigramas, ¿sí? Futuros administradores. Entonces sabemos ya cómo se hacen los organigramas, cómo se hacen los manuales de funciones, ¿sí? Entonces hay algunos ya están, creo que hay gente de cuarto en este grupo, entonces me imagino que ya manejan esa parte. Y dentro de lo que es la empresa también tenemos el departamento de organización y método, o sea, el departamento o el área que se encarga exclusivamente de a realizar esta función. Se ocupa de analizar los problemas de las estructuras. ¿Se recuerdan que habíamos analizado en el sector, justamente creo que era en el sector producción, con el diagrama de Ishikawa, habíamos hecho que había una falta de planificación y estructuración de la empresa desde prácticamente la gerencia. Entonces, es de esa planificación y organización y de los distintos métodos el que se encarga el departamento de OIM. Nosotros lo llamamos así, son departamentos exclusivamente, generalmente, ¿verdad? Que está compuesto por uno o puede ser varios funcionarios, sí, depende de la magnitud de la empresa, ¿verdad? Y se aboca a organizar esto, ¿sí? Y lógicamente que siempre está en constante comunicación con lo que es la gerencia general o el comité directivo o el directorio, ¿sí? Es más bien una función de consultora, de asesoramiento, pero que depende siempre de la autoridad máxima dentro de lo que es la estructura organizativa o la estructura de la empresa, ¿sí? Entonces, hoy M vendría a ser, hoy lo vamos a ver enfocado un poco hacia lo que es ese departamento, ¿sí? Las empresas en las empresas existen lineamientos fundamentales que marcan de alguna manera el camino hacia el éxito o el fracaso. Y ellos son la organización y también los procedimientos. Bueno, aquí, por ejemplo, yo creo que hay mucho campo laboral en esta área. Como dijo la compañera, pongo el ejemplo de Eulalia, que dijo que se fue en una tienda y no tenían un plan B en caso de que no tienen un sistema. Si cae el sistema, entonces la persona ya se queda sin saber los precios. Eso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener también un plan B, ¿sí? Y en todos los sectores, ¿sí? Ejemplo, en el área de producción, cuando de repente tenemos un precio estimativo, un costo estimativo y de repente suben los precios, entonces tenemos que tener un plan B, ¿sí? En todas las áreas es así y realmente que tenemos que tener un sistema de trabajo y eso cómo se realiza y lógicamente se tiene que sentar y hacer todo un estudio de ver la manera más óptima de trabajar. Y los
Los manuales son trabajo de autoría propia, depende de qué tipo de organización o de qué tipo de empresa sea, y es un trabajo técnico, gente. Ustedes, por ejemplo, se pueden especializar en esta área. Si quieren llevar área consultoría, por ejemplo, pueden especializarse y asesorar a las empresas en cuanto a eso, ¿sí? Por ejemplo, en cómo estructurar, en cómo realizar el manual de funciones, en cómo proceder. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. En realidad, siempre tiene que ir muy de la mano con cumplir las normas, ¿sí? Las leyes vigentes también. Para eso tengo que tener un conocimiento amplio de todo lo que son las leyes. Las leyes vigentes, actualizadas el día de hoy. Entonces, para que yo, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos no cometas ciertos errores que vayan contra la ley y que no documente correctamente un procedimiento, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, el despido o la baja de un personal, por ejemplo. O en el área de repente de stock, en el área de depósito, de no recibir un producto sin la respectiva documentación, ¿sí? Y ahí ya difiere cada empresa, o sea, cada empresa tiene su manual, ¿sí? Su manual en el cual se rige de cómo va a realizar la tarea, de qué manera, qué paso a paso, qué es lo que yo tengo que realizar primero y qué es lo que yo tengo que realizar en forma detallada, imagínense. Y a eso es lo que se enfoca el Departamento de Organización y Método, ¿sí? En la práctica se ha desarrollado técnicas que por su especialidad y especificidad y complejidad requieren un aporte de especialistas, ¿sí? Es toda una ciencia, ¿sí? Ustedes dicen muchas veces, vamos a unos lugares que son demasiado protocolares ya, decimos, ¿verdad? Pero en realidad están bien, los métodos están bien claros, ¿sí? Sí, con eso no digo que está siendo muy eficiente, ¿sí? O eficaz, pero sí tiene una ruta a seguir. Y eso es muy importante dentro de las organizaciones, tener una ruta a seguir, un qué hacer, ¿sí? Y también allí quiero hacer notar uno de los principales errores, no sé si en esta zona o ustedes me confirman si en sus zonas también, que no hay un manual de funciones para cada funcionario. A veces los funcionarios actúan de comodín. Un rato le ve a un funcionario haciendo una tarea en específica y de repente resulta que es cajero y a la vez después de repente es vendedor también, ¿sí? O sea que no tiene una función específica dentro de la empresa, ¿sí? Eso sucede mucho en las empresas que generalmente son familiares, son poco estructuradas. Entonces, este departamento es vital y hay mucho que hacer, mucho que asesorar en ese punto, ¿sí? Para que nuestras empresas a nivel país sean realmente eficientes, ¿sí? También sé de muchos, de repente, empresas que se dedican al turismo, ¿sí? A recepcionar a los turistas y no tienen una ruta a seguir, ¿sí? Entonces ahí, o servicios eficientes que brindar. Entonces por allí es que tenemos que hacer, ahondar un poquito más en estos temas. Tal vez alguno de ustedes quiera ser algún especialista en OIM, sería interesantísimo, ¿sí? Se encarga también de lo que es los análisis de los objetivos, la estructura, el procedimiento, ¿sí? De todas las herramientas tecnológicas disponibles, ¿sí? También seguirá una propuesta a fin de optimizar la eficiencia, y dijimos, y eficacia. Y aquí tenemos dos conceptos que lo define claramente aquí. La eficacia sería el grado de alcance de los objetivos. ¿Hasta qué grado de alcance yo llegué en cuanto a los objetivos que me fui trazando o que me tracé en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, un año? ¿Sí? Si yo llegué realmente, entonces soy una empresa eficaz,
¿sí? Y la eficiencia, ahí es lo que habla la cantidad de recursos para el logro de los mismos y a su relación con ellos, ¿sí? Que tan bien utilicé los recursos que yo tenía disponibles. Habló mucho la compañera, por ejemplo, de que es cierto, tengo yo el recurso tecnológico en la computadora del sistema, correcto. Ahora, ¿qué pasa si de repente por una situación inesperada no cuento con esos recursos? Tengo que tener sí, otro recurso, otra opción para yo poder brindar un servicio eficiente, ¿sí? Entonces, allí es lo que se denota la falta de eficiencia en ese punto. También ustedes, como futuros profesionales, tienen que también ser eficientes. ¿En qué sentido? En poder administrar bien los recursos que se les da, y ahí incluye también el tiempo, gente, porque a planificar, por ejemplo, todo lo que, cómo la empresa va a trabajar, cuáles van a ser las funciones, cuál va a ser el perfil, sí, el perfil de la persona que va a usar, que va a desempeñar, perdón, ese puesto, toma su tiempo realizarlo, ¿sí? Y el tiempo es un tiempo determinado. Entonces, ¿qué hace el profesional? El profesional planea o planifica y dice, bueno, nosotros vamos a predestinar un mes, es poco, 2 meses, a hacer todo lo que es el manual de funciones, ¿sí? Entonces yo tengo que prever todos los recursos, prever el personal, las horas hombre que voy a necesitar, y a partir de allí empezar a realizar esa tarea, ¿sí? Entonces, si yo logro realizar eso en ese tiempo que yo planifiqué, entonces ahí yo soy eficaz, ¿sí? Porque utilicé el tiempo correctamente y a la vez logré también el alcance de los objetivos propuestos. Porque puede ser que yo alcance el objetivo, pero lo alcance en un tiempo más, en un tiempo más largo, ¿sí? Por ejemplo, si yo planifiqué que iba a terminar ese manual de funciones, seguramente en 2 meses, y al final resultó que necesité un mes más. Entonces ahí ya implica más horas de trabajo, más tiempo, ¿sí? Entonces más recursos, ¿sí? Entonces es muy importante planificar en cuanto a eso, a las tareas que se van a realizar. Por eso la función planificación está antes que la organización. Primero nos menciona Henry Fayol que es la planificación la primera función, y la segunda ya es la organización, ¿sí? Porque sin planificar es imposible organizar, gente. Y más todavía lo que se viene a hablar de métodos. Acá métodos no lo estoy utilizando, hago la aclaración como un concepto o cualitativo o de investigación, lo estoy utilizando como una herramienta de trabajo administrativo, ¿sí? Hago la aclaración porque si indagan van a encontrar que métodos tiene varias acepciones también, ¿sí? Igual que organización, pero yo estoy hablando del departamento específicamente que forma parte de una empresa. Y también pueden indagar y ver que las empresas en su estructura organizativa están los departamentos de OIM, ¿sí? Inclusive bien especificados sus funciones. Y aquí me habla de cuáles serían las ventajas de tener una organización y de tener un método, ¿sí? O los métodos de trabajo dentro de la organización o empresa. Uno es que aprovecha el enorme potencial que encierra la tecnología de la información. Sabemos que a más información que tengamos de la empresa, de cómo está trabajando, de cómo funciona, nos estamos empoderando y estamos realmente adquiriendo información valiosísima para poder encaminar las actividades a futuro y pensar también de qué manera poder llegar al objetivo trazado.
La idea es mejorar la calidad, la productividad y prestar un excelente servicio, o sea que, como dijimos, siempre todo tiene que ver con la organización, ¿sí? La tecnología debe ser usada no solo para optimizar o agilizar los procesos existentes, sino como una herramienta para innovar, ¿sí? En el caso también que sucede mucho que a veces crea dependencia en la tecnología. Es muy importante saber manejarla, sí, yo sé eso, pero tampoco no podemos estar dependiendo, gente, netamente de la tecnología o de los artículos o de los instrumentos tecnológicos, porque como dijo la compañera, también tenemos que tener algo de contenido en nosotros, ¿sí? Recuerden que los medios tecnológicos son máquinas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo como pasante muchas veces tengo que tener también cierto criterio, ¿sí? Entonces, no depender demasiado también de eso, pero en las empresas, lógicamente que la tecnología o las maquinarias o toda la innovación que yo pueda realizar en cuanto a lo tecnológico es positivo, es una fortaleza para cualquier empresa, ¿sí? El área de organización y métodos ve a la empresa como un todo, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Es que yo soy funcionario o me toca hacer, o de repente voy a realizar la pasantía en el área de OIM, entonces yo no voy a ver a la empresa solamente desde OIM, desde mi departamento, sino lo voy a estar viendo en general, ¿sí? Siempre voy a tener una visión generalizada de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad OIM se encarga mucho de investigar, de asesorar, ¿sí? Y de crear estructuras y mantener esas estructuras y hacer que las cosas funcionen y que lleguen al objetivo, ¿sí? Es un órgano más bien regulador en cuanto a lo que es los recursos disponibles, tiempo disponible y estructura pero bien especificada y por sobre todo paso a paso qué hay que hacer, ¿sí? ¿Qué función yo cumplo? ¿Cuál es mi cargo, mi rol, mi perfil? ¿Sí? Y cómo se van a realizar imagínense, cada actividad en cada departamento que compone una empresa. Imagínense, o sea, no es una tarea fácil, ¿sí? Y hay que pensar también quién es en la cabeza, quiénes toman las decisiones, ¿sí? O sea que es un análisis muy grande y un trabajo muy grande también, en donde tengo que tener toda la información para yo poder llegar a hacer y a asesorar correctamente, ¿sí? Aquí habla de las actividades de las organizaciones y métodos. Y acá dice, el Power lo menciona aquí, que una de sus funciones es analizar la estructura, como dijimos. Tiene manual de procedimientos, tiene manual de funciones, tiene organigrama, ¿sí? Está estructurada jerárquicamente. Para muchos le puede sonar un poco, yo trabajo en un lugar donde ya está todo luego, ¿sí? He escuchado mucho de eso también, ya está todo lo estipulado, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros sepamos cómo es que está todo estipulado, de qué manera, ¿sí? O sea, la función de la organización o el departamento de OIM es eso, ver cómo está ordenado, si está ordenado en realidad, si cada funcionario está cumpliendo la función a la cual se le contrató, ¿sí? Porque recuerden que en el sector privado o en cualquier otro sector, sea público o privado, se están invirtiendo recursos, ¿sí? Económicos para llegar al objetivo. Entonces, tiene que haber una organización y se tiene que reordenar y esa es la función de OIM, ¿sí? Crear y suprimir órganos y cargos. Por ejemplo, hay gente que puede estar de repente de balde dentro de una organización, ¿sí? Puede estar cumpliendo horario, el famoso está calentando, no me había sido la silla, entonces, ¿qué pasa? Podemos suprimir hoy M, esto está
más. Y eso fue lo que pasó en esta situación que estamos hoy, ¿sí? Sabemos que no solamente las gerencias son las que toman las decisiones, ellos también están asesorados por órganos, ¿sí? Como OIM o como auditoría interna. Entonces, ellos son los profesionales que van orientando también las decisiones, ¿sí? No crean que ellos no participan en las reuniones de directorio, no. Ellos están presentes y entonces van asesorando. Y es muy, muy interesante esto si es que se cumple, ¿verdad? Modificar estructuras de dependencia, o sea, todo esto, fijar la red de interrelación, o sea, quién va a depender de quién, ¿sí? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Qué función vas a cumplir? ¿Quién va a ser tu jefe directo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu lugar dentro de la organización? ¿Sí? Entonces, de todo eso se encarga el departamento de OIM, ¿sí? También habla mucho de analizar las funciones, ¿sí? Se analiza, se revisa, se ven los perfiles de las personas, ¿sí? Entonces, había sido yo haciendo un análisis aquí de mi personal, había sido que yo tenía un gran potencial y lo estaba desaprovechando en cuanto a recursos humanos, ya que tenía una profesional en un área que lo puede hacer cualquier otra persona que está en tercer año en el colegio, pero ella es una profesional y estoy desperdiciando esa oportunidad en vez de darle un cargo de mayor importancia y relevancia y que también produzca más para mi empresa, yo la estoy llevando en un área que no corresponde a su perfil. A eso me refiero también, ¿sí? Porque sabemos que dentro de las empresas también debería haber reconocimiento. Hablamos ya de eso también, motivación, reconocimiento, ¿sí? Y todas esas cuestiones lo analiza también el departamento de OIM, si es que la empresa cuenta. Pero sabemos que las empresas estructuradas, que ya están implantadas, perdón, dentro del mercado, tienen una estructura ya bien sólida, ¿sí? Específica, ¿sí? Un objetivo de dónde estoy y a dónde quiero llegar, y eso es importante, ¿sí? También define las autoridades y la responsabilidad requerirán cada función, ¿sí? Luego también puede detectar errores en cuanto a control interno se refiera, reiteración de trámites, ¿sí? Archivos repetitivos, ¿sí? O sea, ellos pueden detectar ciertos errores también dentro de lo que es la organización misma, ¿sí? Y puede haber superposición de funciones, ¿sí? ¿Qué significa eso? De repente está sobre dos personas están cumpliendo en realidad una misma función, ¿sí? A eso se refiere. También el diseño de los formularios. El formulario es una pieza importante dentro del procedimiento. Por lo tanto, su diseño debe ajustarse al desarrollo supliendo en muchos casos las intervenciones escritas en el trámite, ¿sí? En realidad ellos tienen que tener también sus papeles de trabajo, nosotros lo llamamos a eso, se prepara todos unos papeles de trabajo para, imagínense, saber en forma exacta la información, porque no podemos tomar ninguna decisión sin tener la información relevante y suficiente, ¿sí? Entonces, para eso el departamento de organización y métodos lo que hace es simplemente crear formularios, ¿sí? O papeles de trabajo que ellos utilizan para realizar sus análisis. Y obviamente, como ya hablamos, deben aplicar y conocer las normas legales vigentes, aspectos legales, no pueden estar sin cumplir ninguna de las normas establecidas, ¿sí? Normas y leyes nacionales, ¿sí? En todos los ámbitos, ya sea jurídico, en el área de código laboral, penal, lo que refiere a ley tiene que manejarlo muy bien también, ¿sí? Luego tenemos también el área de que lo llamamos mucho
los administradores me van a ayudar en eso, en la YOL, que es el ordenamiento y la distribución de las oficinas, lógicamente, ¿verdad? Para hacer más provecho de lo que se tiene, del espacio físico que se tiene. Entonces, ellos también lo analizan. Por ejemplo, una oficina que esté pegada a un depósito de fabricación es una muy mala ubicación, ¿sí? O sea, todas las oficinas, los depósitos están pensados, ¿sí? Estructurados y ordenados de acuerdo a la función que van a cumplir dentro de la empresa, ¿sí? No es que yo voy a archivar papeles y allí van a estar fabricando de repente sillas o mesas o va a ser una tornería allí, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones tienen que tener en cuenta para poder también llegar al objetivo y a la meta, porque si no, no se están optimizando tampoco los recursos, ¿sí? O sea, optimizar los recursos y utilizarlos eficientemente porque son limitados, es aplicado a todas las áreas y en todos los sentidos, ¿sí? A ella hablamos de nuevamente que verifica la distribución de la oficina, hace un recorrido físico, ¿sí? De la información, circulación de las personas, porque hay tanta entrada, tanta salida de personal, los espacios de espera, ¿sí? Todas esas cuestiones, ¿sí? Medición también del trabajo administrativo, ¿sí? Y luego ya sabemos que la organización empresarial debe implementar el uso de las herramientas tecnológicas, ya lo hablamos, para despapelizar las oficinas y agilizar las actividades y procesos. Ahí donde los documentos viajen por la red, ¿sí? Considero yo de vital importancia tener un escáner en una oficina, por ejemplo. Y yo como pasante tengo que saber escanear también los documentos, ¿sí? Porque hoy por hoy todo es digital y más ahora en este modo COVID de vivir, en donde todos los documentos deben ser digitalizados, ¿sí? Entonces tengo que tener mi carpeta en mi escritorio con todos los documentos, mi IVA, mi cédula, todos los documentos, actas constitutivas, ¿sí? Todo eso bien escaneado, guardadito en una carpeta en mi ordenador. O sea que ir minimizando lo que son los costos en los papeles. Hoy por hoy, por ejemplo, las empresas Activo, por ejemplo, te envía tu factura y vos decidís si imprimís o no imprimís, ¿sí? O sea que las empresas ya están entrando a ese modo digital también, inclusive hay facturas que hubo un plan piloto en donde se aplicó lo que es la facturación digital y se está realizando también. Y en un futuro no muy lejano, también ya las firmas, temas de firmas digitales también se está mencionando y hablando mucho en cuanto a eso, para poder organizarse mejor las empresas entre sí, entre sus funciones y con las demás empresas también, ¿sí? La comunicación interna y externa y los procesos se pueden monitorear en cualquier momento, o sea, de eso se encarga lo que es el departamento de OIM. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? De mi parte, nada, profe. De mi parte, ¿Le escucho, Carlos? no, y que de la eficacia y eficiencia, que es muy importante que estén siempre unidos. Porque yo puedo ser eficaz, pero no eficiente. También puedo ser eficiente, pero no eficaz. Entonces, es cuestión de interpretar también, porque es tema de eficacia y eficiencia. Podemos también hablar de una clase entera para poder entender. Yo sé que es un complicado estos términos, pero es interesante. ¿Cómo se llama la organización? ¿OIM o M nomás, profe? OIM.
En realidad a mí me Oye, apasiona muchísimo OIM. Les cuento una experiencia muy linda. Tanto en OIM como auditoría son dos ramas que me llaman mucho la atención, la cuestión de consultoría, ¿verdad? Pero OIM aún más, porque en nuestro país aún, al menos las empresas familiares, las medianas empresas, todavía tienen muchos problemas en cuanto a los procesos internos, ¿sí? Y allí entra a ser protagonista OIM, en donde uno puede estructurar desde la dirección, inclusive hacer charlas con los personales de cómo se va a trabajar, de qué documentación se va a administrar, ¿sí? De cómo van a ser los procesos y eso entregarlo en forma escrita. Inclusive podemos hacer un reglamento interno, se puede hacer un manual de funciones, ¿sí? Además del manual de procedimiento, ¿sí? Y lógicamente estructurar la empresa. ¿Qué significa estructurar? Yo puedo dar un paquete completo, puedo hacer la misión de la empresa, ¿sí? Yo crear la misión de la empresa. ¿Y cómo lo hago? En reunión, hablando con el consejo directivo, hablando con los directores, presidentes de las empresas, ¿sí? Entonces, eso se crea conjuntamente y es todo un desafío, ¿sí? Porque ustedes piensan que las empresas no, porque quisieron, no pusieron esa misión, esa visión y esos valores. No. Cada empresa, si ustedes hacen una investigación, ninguna empresa es igual, ni su misión, ni su visión, ni los valores. Depende a qué área se está dedicando y a qué apunta en un futuro y a corto y a largo plazo, ¿sí? Entonces, esa tarea es muy provechosa para las empresas. Y a los que están en administración es un punto fuerte de ustedes, la consultoría, los que están para administración, ¿sí? Entonces, yo en mi negocio mismo ya puedo ir pensando cómo va a ser la visión, qué va a ser mi misión, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis valores? ¿Qué plan yo tengo? ¿De qué manera yo voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades? ¿Sí? Porque ahí es lo que muchas veces las empresas cometen muchos errores en cuanto a no delimitar las funciones, ¿sí? Al un funcionario poder tener prácticamente varias funciones, eso también da lugar a que el funcionario pueda hacer cosas que tampoco son muy legales o que pueda realmente manipular cierta información o recursos mismos de la empresa y le puede estar perjudicando mismo a la empresa, ¿sí? Entonces, también es importante delimitar eso. Y digo que es una experiencia linda porque es como uno trabaja con la gente, ¿sí? Trabaja con las personas, pero a la vez hace un seguimiento no es que yo agarro y de repente solamente creo toda la misión, visión, objetivo y ahí te entrego todo aquí y me voy. No. Esto tiene un proceso, un seguimiento, porque las empresas no van a cambiar de la noche a la mañana su sistema de trabajo, ¿sí? Su mecanismo de trabajo. Imagínense, por ejemplo, le doy un ejemplo de una sucursal y una central. La sucursal solamente entrega insumos, ¿sí? Y es en la central la que factura. Entonces, ¿qué pasa? La sucursal solamente hace firmar pagaré y no factura, ¿sí? Ahí corre un gran riesgo. Después viene el pagaré en la central y allí recién se factura. ¿Qué pasa si el cliente viene en la central y quiere saber cuánto es su cuenta? Yo no voy a saber exactamente todavía, no vinieron los pagarés de la sucursal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno, no se están aprovechando lo que son los recursos tecnológicos, ¿sí? Porque inmediatamente hubiese escaneado el documento y enviado a la central, ¿sí? Otra cuestión también es que de repente
sucede muchísimo es la falta de comunicación, ¿sí? Y también que no se están haciendo los procedimientos en forma correcta, porque lógicamente que cuando voy a comprar a un negocio, a una despensa o a una galería, ahí inmediatamente en el acto me tienen que entregar mi factura, ¿verdad? No importa si es al contado o a crédito. Igual me tienen que entregar el documento. Eso es lo correcto. Pero sin embargo, hay procedimientos y puedo hablar toda la noche de distintos ejemplos de procedimientos que no son sanos dentro de las empresas, ¿sí? Y no solamente dentro de las empresas, también en las organizaciones que de repente no están documentando, no están haciendo correctamente los procesos. Entonces, para todo eso es que ayuda y es de vital importancia que tengamos esos conocimientos. Y apasionarnos también por nuestra carrera, como muchos me estaban diciendo, administración, profe, casi no mencionaste, todo es contabilidad. Ahora estamos hablando netamente de lo que es conceptos administrativos. Hoy M es netamente administración, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran compartir referente a lo que es organización o control en gestión? ¿Alguna experiencia que han tenido? Y le vamos a dejar a los administradores, profe, para que... A ver, Aldo, habilitame un poco tu cámara porque no te estoy viendo. No, Buenas de noches. hecho que tuvimos una semana cargada, profe, y para distendernos un poco la reunión, pero interesante, profe, interesante. Ahora ya le voy a mostrar un fluxograma para que vean que no es fácil hacer tampoco los procedimientos. Le escucho a los administradores entonces, dice el compañero. No, yo creo que este tema no solamente administradores y contadores deben manejar, con más razón, ¿verdad? Nosotros que estamos en ciencias empresariales, pero yo creo que todos deberíamos manejar esta herramienta, porque es la base y depende mucho el funcionamiento de una organización de esta herramienta. Porque acá se centra todo, ¿eh? ¿Cuáles son el objetivo? Sería el objetivo principal de una que tiene una empresa. Y para eso debe aplicarse, se debe conocer la teoría, ¿verdad? Y después aplicar, que es lo fundamental. Excelente, Carlos, excelente. Y hay también una la consulta, ella también, profe, también escuché sobre la firma digital. ¿Eso cómo sería? La factura digital y la firma digital. La firma digital está todavía como una propuesta de prueba piloto, pero se espera, ¿verdad?, que en un futuro no muy lejano las firmas estén digitalizadas en cuanto a que yo pueda en una tablet, no sé si ustedes conocen el famoso tablet que con el lápiz, ¿sí? Que yo firmo allí y eso se queda guardada la firma, entonces reconoce la firma, ¿sí?, en forma inmediata, entonces es más fácil realizar las gestiones para que yo no me vaya a firmar los papeles en oficina, ¿sí? Entonces, igual no sé si ustedes manejan, los que tienen negocios ahora manejan también el tema de las claves, ¿sí? De las claves de los bancos, ¿sí? Generalmente tenemos las claves que son utilizadas por web, ¿sí? También tenemos en los llamados tipo, son así unos aparatos en donde vos aplicás o pones los números de los códigos que son de tus cuentas, si tienes varias cuentas, entonces reconoce inmediatamente en la computadora y también allí en el cajero. Pero lo que está por verse es de qué manera legalizar eso, ¿sí? La ley la que tiene que regular
¿sí? Porque allí también, igual que las tarjetas de crédito, puede ser clonada, ¿sí? Entonces, todavía está sujeto a ver cómo se va a proceder en cuanto a eso, ¿sí? Porque sabemos que hay empresas y empresas y hay cuentas y cuentas y que es un riesgo muy grande también si es que no se reglamentiza bien, perdón. Entonces, por esa cuestión es que está todavía en discusión, pero pueden indagar ustedes también por la web y van a encontrar ya algunas informaciones referentes a eso y también referente a las facturas digitales, ¿sí? Que ya hoy por hoy ya si queremos nomás podemos imprimir. Las escribanías también utilizan mucho eso, el tema de las facturas digitales, ¿sí? Igual como las retenciones hoy por hoy ya son todas también digitales, ¿sí? Entonces, una cuestión ahí de ir avanzando hacia la tecnología y no sé qué piensan ustedes, también estuve indagando sobre pasantías online también, porque hoy por hoy también ya hay las pasantías online. Y entonces la gente que de repente tiene un horario o de repente quiere adquirir alguna experiencia, pueden ir buscando, indagando también. Inclusive a nivel internacional he visto que hay oportunidades, ¿sí? Entonces, todo se va volviendo online de un tiempo para acá, ¿sí? No sé qué piensan sobre ese punto del online. Profe, yo creo que este tema de la firma es un poco complicadito, ¿verdad? Para que se legalice porque sabemos que es algo muy delicado de esa parte. Sí. Yo creo que eso es lo que estaría, vamos a decirle, trabando un poquitito para que esto avance más, ¿verdad? Porque realmente, Y desde mi punto de vista, por ejemplo, sabemos que los sistemas informáticos todos son hackeables. Sabemos lo que un experto en hacker puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y realmente de ese lado yo creo que es muy riesgoso, ¿verdad? sí, Y exactamente, en exactamente. cuanto a la firma, ¿verdad? De Sí, hecho, en cuanto, si no tenés nada, no hay nada que temer, ¿verdad? Pero si tenés alguito, pues ahí fue sí, lo que está el tema. sí, realmente que en cuanto a firmas digitales es el riesgo, ¿verdad? Y también, como sabemos, hay como el compañero dijo, hackers y hackers, y entonces corremos un riesgo muy grande también si es que se llega a aprobar. Pero hay que ver también, depende mucho de la reglamentación, en qué postura tienen los que proyectaron esa idea, porque ustedes saben que estamos en el año de la reforma, ¿sí? Este año de 2020 realmente fue un gran año de grandes reformas. Una es la tributaria, ¿verdad? Y justamente que se unió a la pandemia. Entonces, realmente estamos todavía de curso en curso en actualizaciones y es bastante complicado todavía no aplicamos los conocimientos porque todavía no cerró el año 2020, ¿verdad? Una vez que cierre es que vamos a empezar a aplicar los conocimientos de esta reforma. Y le insto también a los futuros contadores que vayan indagando, que lean las leyes, las nuevas leyes, ¿sí? Si quieren seguir dentro del campo laboral, ¿verdad? Si quieren ejercer su profesión, si quieren realizar actividades referentes a su profesión, futura profesión, entonces a indagar gente, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más sobre todo lo que acabamos de decir? Por mí está bastante claro, profe. ¿Sí? Yo entré un poco tarde, tuve problemas de internet, por eso me conecté desde mi plan, no del Wi-Fi. Y Oh, entonces más bien sobre las tareas y eso es lo que me gustaría conocer un poco. sabía lo del tema de las tareas que estaban ya un poco preocupados. Bueno, No, voy yo digo, a pasar, profe, ¿sí? yo creo que por esta semana, yo creo que va a dejar pasar la profe, porque tuvimos una semana cargada
Imagínense, frente a la computadora estar 3 días y eso, profe, para el informe, yo creo que hasta soñamos con ese informe. Bueno, Es y más, les no cuento, mencionamos la tarea, profe. ¿cómo? Es más, no llegamos a mencionar tarea. El compañero escuchó más, nomás no está interiorizado. Realmente no hablamos todavía de nada de actividades, solamente era contenidos todavía, ¿sí? Todavía yo no sé si ya ingresaron ustedes en la plataforma. Si no ingresaron, yo voy a ingresar aquí desde, a ver, aquí tengo el WhatsApp. Yo todavía, profe. Yo quiero hacer una consulta general a ustedes y quiero que sean bien sinceros. Sí. En su lista de prioridades, ¿en qué número está terminar la carrera que escogieron? Por ejemplo, ¿cómo, por ejemplo, en qué número, profe? En mi ¿En caso, qué por número? ejemplo, De 1 al 10, voy a dar del 1 al 10. ¿En qué número está terminar su carrera? El número 10. en mi, Ya, para, para mí también la número primera 10. Ya quiero terminar el año que viene, profe. En el 10, profe, en el 10. Para mí Acuérdense, el número 1, profe. el número Ah, ahí 1. está el tema. En el 10, profe. O el 10, pero el último y nada. No hay El mucha El último, entonces, último todo es 10 y el diciendo. primero 1. Ah, entonces Contadores. en el número 1, entonces, profe. Ni Sí, el estilo, primero. ni somos estilo Portillo, me profe. ¿Qué título ya Les lo cuento eso porque hay mil y un excusas, ¿sí? Y quiero que vean dentro de la plataforma, yo les estoy brindando muchas facilidades, ¿sí? Ya que me lo permiten en la académica Luque, me permite hacer esto de darle la oportunidad a ustedes que ustedes marquen asistencia en la plataforma, ¿sí? Pero yo también voy a estar llamando la asistencia en el aula Zoom, ¿sí? Pero aquí con ustedes sí me permiten, aquí si ven, esto es la plataforma, si me siguen, ahí tienen mis datos, Sí. mis correos, manejan todo ya eso, pero es protocolar ponerlo allí. Luego tienen los medios de comunicación. En esta área, en cuanto a medios de comunicación, yo habilité aquí asistencia a clases, ¿sí? Entonces ustedes ingresan allí, ¿sí? Y quiero que por lo menos una vez estando en clase normal puedan ingresar, ¿sí? Y aquí van a encontrar lo que es la sesión de hoy, ¿sí? Y acá van a hacer clic aquí. A ver. Voy a ir ahí. Vamos a ver si me carga la plataforma. Está cargando. Bueno, y aquí, por ejemplo, yo ya veo quiénes están, ¿verdad? Quiénes están dentro de lo que es automatriculados ya en la materia, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a permitir para que ustedes puedan poner presente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para después guardar la asistencia de ustedes, ¿sí? Yo voy a hacer para que ustedes puedan, ustedes mismos marcar su asistencia, de manera a que también puedan hacerlo ustedes al ingresar, porque quiero ver si realmente, hoy por ejemplo, a ver, desde las 18 horas tenemos hasta las 21 horas el horario que figura en nuestro horario, ¿verdad? De clase. Entonces, en ese interín ustedes tienen que entrar y asistencia a clases, tienen que marcar su asistencia.
Y aquí, por ejemplo, yo le voy a dar permitir a los estudiantes asignar su propia asistencia y voy a dar aquí permitir, ¿sí? Y aquí el marcado voy a dar sí. Y ahí entonces voy a añadir esto. Y ahí ustedes van a poder entrar y ahí está. Aquí, por ejemplo, hoy es el 9. Aquí voy a ir hasta la flechita que me marca aquí, hago clic y ahí me marca quiénes son los que están. Entonces voy a ir a ver un poco, a ver cuál es la sesión es la que me permitió. Esta creo que es la anterior. Hoy es viernes, a ver un poco. Acá es. A ver. Yo le di permitir, sí. Marcado automático, sí. A ver, guarda. Ahí está. Bueno, voy a mostrarle un poquito aquí hasta hoy. Y voy a ir a mi modo estudiante para poder mostrarle cómo marcar a ustedes se les va a aparecer así. Entonces, aquí a ustedes, ahora yo cambié mi modo a modo estudiante, ¿sí? Entonces voy a simular ser como ustedes, estudiantes. Voy a entrar aquí, en este caso yo creé, es que el último de esta asistencia, esto después voy a borrar. Entonces aquí ustedes van a dar enviar asistencia, ¿sí? Hacen clic ahí y ahí tiene que aparecerle. A ver un poco. Todo automático, no hace falta que yo escriba mi nombre. Sí, sí, ya te va a aparecer. Aquí guardar cambios. ¿Sí? Espera un poco, acá voy para atrás. Cancelar, voy a hacer de nuevo. Aquí enviar asistencia. A ver. Yo configuré 2, voy a ver si era la anterior. A ver, aquí. Enviar asistencia y ahí me tiene que quedar guardar los cambios. A ver. ¿Qué pasó aquí? Aquí me da los estados. A ver un poco. A ver, me tendría que aparecer acá justificado, injustificado. Yo no configuré, perdón, no configuré para que ustedes pongan. Voy a ir otra vez a mi rol normal. Y voy a configurarlo entonces. Aquí. Un ratito. Y aquí voy a guardar. Un ratito. Acá le voy a poner sí. Y acá un tipo de solución. Y allí guardar. Me tiene que aparecer. Bueno. Vamos a probar. Si funciona. Voy a cambiar mi rol otra vez. Como estudiante. Y allí me tendría que permitir enviar la sesión. Enviar la asistencia. Y allí me tiene que aparecer guardar cambios. Y allí
No me aparece. Bueno, voy a estar configurándole bien a ustedes para poder aplicar esto. Algo no lo configuré bien. Vamos a ver. Pero, para no... Acá, por ejemplo, ya tienen ustedes su puntuación y las sesiones y demás. Entonces, voy a estar configurando para que ustedes puedan hacerlo. Pero en esta semana al menos ya no lo vamos a poder hacer porque ya cerramos la semana. Pero voy a estar viendo para configurar bien esta parte para que ustedes puedan marcar su asistencia. Y además de eso, aquí dentro de la plataforma, yo también, eso es uno, ¿sí? Voy a estar configurando bien esto para que ustedes puedan hacerlo. De momento voy a llamar en clases Zoom en esta semana y este fin de semana ya vamos a empezar a full. Aquí les dejé el foro de sugerencias, no sé si lo leyeron. Este foro sí tiene ya un puntaje establecido, que es un punto que es, iniciamos el módulo de pasantía 3 y es importante conocer las expectativas de los alumnos para el desarrollo de las clases, atendiendo a la realidad vivida en una época difícil. Incentivar a seguir aprendiendo es la consigna, ¿sí? Por eso le pregunté cuáles eran las prioridades, en qué número estaba el estudio. Después, la pregunta es, ¿cuáles son los temas que les gustaría desarrollar dentro de la materia que le ayudarán en el campo laboral a futuro? ¿Sí? Esto yo lo dejo así, entonces ustedes van a tener tiempo, creo que hasta el lunes lo configuré, para que puedan entrar en el foro y añadir aquí aquí ya Aldo ya sugirió algo, vamos a ver qué sugirió Aldo. Sí, me gustaría profundizar temas relacionados a la SEP y también practicar más redacción de acta de la constitución de una SA. Bueno, aquí por ejemplo, Aldo ya nos dejó su foro, sus sugerencias. Entonces, todas las sugerencias que ustedes puedan dejar aquí, bienvenida sea, pero un comentario aquí, por ejemplo, me da calificar y ese comentario, un punto nada más, voy a calificar, ¿sí? Para las personas que hagan su comentario en este foro. Bueno, eso es uno. Dos, es que aquí también ya les dejé el material de lectura, ¿sí? Pero antes del material de lectura, hay aquí un video sobre organización y métodos, pero es un video reflexivo, gente, que seguramente ya más de una vez ya habrán dado en la clase del tema de los gansos, del vuelo de los gansos, ¿sí? Entonces, cuando vean el video y profundicen eso, vamos a ver qué les dice en cuanto a organización y método se refiere, ¿sí? Entonces, todos vamos a salir queriendo ser gansos cuando vemos este video, ¿sí? Es un video más bien de reflexión, ¿sí? Pero siempre acorde al tema que hoy lo desarrollamos, ¿sí? Entonces, además de esto nuevo de la asistencia que tengo que configurar bien todavía, pero que para la siguiente semana ya voy a tener bien preparado ahí, no sé si todos se automatricularon, tienen que automatricularse para que aparezca allí también. Y en cuanto a materiales de lectura, le dejé 2 materiales de lectura y referente a eso va a ser nuestra tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Lo más interesante. La tarea va a consistir, yo voy a crear dentro de la plataforma una tarea que consistirá en que en el artículo científico aquí, que figura dentro de lo que es los materiales, ustedes van a tener que leer ese artículo y hacer un mapa conceptual de ese artículo. ¿Sí? Es un artículo y voy a salir aquí de la plataforma, voy a salir y voy a mostrarle en qué consiste ese artículo.
Voy a ver si está abierto. A ver. Voy a entrar un poquito aquí en mi ordenador. A ver si está abierto esto. El artículo. Acá voy a abrir para que puedan acceder ustedes. Ahora voy a compartir con ustedes a ver si me permite compartir. Entonces, para que ustedes sepan de qué se trata, que no es otra cosa que el tema del día de hoy que estuvimos desarrollando. Ahora sí voy a poder compartir con ustedes. Aquí está. Ahí está. Bueno, este es el artículo, es un artículo científico que lo pueden hallar si direccionan en Redalyc. Es una página en donde ustedes pueden ingresar y buscar por disciplina, por revista, por artículo, disciplina refiriéndose a en nuestra área que es contabilidad o administración, ¿sí? Allí hay varios temas, hay artículos, hay revistas, entonces de allí es que esa es mi fuente en la cual yo saqué este artículo. Es un artículo referente a qué? Ustedes lo que van a hacer es un mapa conceptual de los conceptos y las relaciones entre los conceptos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos definición de sistema, que ustedes seguramente en algún momento ya lo habrán desarrollado, o sea, van a tener que leer el material, lógicamente, ¿sí? Tiene los objetivos, ¿sí? También están las palabras claves, ¿sí? Y tienen también algunas acepciones o algunos conceptos, porque hay varios conceptos de organización, ¿sí? Este artículo lo resume, entonces por eso creí importante también que ustedes tengan y que lo lean también. Entonces de este artículo lo que vamos a trabajar en base a este artículo es que se va a hacer el mapa conceptual, ¿sí? ¿Y qué voy a tener en cuenta? Van a valer 5 puntos el trabajo en sí, y lógicamente va a ser sintético, no va a ser un trabajo muy largo, pero yo voy a alzar la rúbrica, que va a ser la rúbrica de cómo voy a estar calificando en cuanto a los conceptos, ¿sí? Fíjense que de repente cuando creamos un mapa conceptual muchas veces ni siquiera ponemos todo el concepto, o el concepto no tiene una idea, no encierra toda la idea del concepto en sí y lo copiamos allí. Entonces, esas cuestiones es lo que voy a establecer bien en la rúbrica para que también pueda evaluar correctamente los contenidos que ustedes ponen. Esto ustedes lo pueden leer, ¿sí? Aquí está la descripción de la organización como un sistema, ¿sí? Y hay globalidad, jerarquía, o sea, son temas que ustedes seguramente ya lo desarrollaron. Yo lo que quiero que hagan es solamente de los conceptos básicos y de las ramificaciones. No hace falta que lo hagan ni la conclusión, ni tener en cuenta también lo que es la introducción y el resumen, porque todo artículo siempre tiene un resumen al iniciar, ¿sí? Al inicio tiene un resumen, ¿sí? Y tienen palabras clave y tiene una introducción. Eso es la estructura siempre de un artículo. Y si van a la página que le mencioné, van a encontrar varios artículos con esta forma. O sea, esta es la estructura
es propia del artículo. Entonces, desde dónde van a comenzar es prácticamente donde comienzan los temas, que son los sistemas. A partir de la página 151 que figura en el artículo, entonces ustedes van a desarrollar el mapa, ¿sí? Y el mapa, ¿qué modelo va a tener? ¿Qué modelo va a tener el mapa? El mapa va a tener el modelo que... Hay varios tipos de mapas conceptuales. Pueden ser jerárquicos, ¿sí? De arriba para abajo, ¿sí? Están lo que son... pueden hacerlo de forma circular, pueden hacerlo también de forma tipo araña, ¿sí? Las arañitas, que tienen un centro y después tienen varios conceptos, pero yo creo que dependerá de la creatividad de ustedes, ¿sí? El modelo del mapa, ¿sí? ¿Y para qué hago esto? Porque ustedes tienen que tener conocimientos sólidos y una visión, digámosle, amplia para poder después aplicar esto a empresas, ¿sí? Tener siempre en organización, pues, y administración abarca todo, ¿sí? El todo. Y como estamos en la unidad 1, en donde hablamos mucho de procesos, de repente de organización, de manual de funciones, tenemos que tener ciertos consejos, conceptos pero bien claros. Entonces, por eso voy a lo que es lo teórico, ¿sí? Y lógicamente esto va a tener un puntaje, como ya dije, 5 puntos. Yo voy a estar alzando la rúbrica en la cual voy a estar calificando y voy a estar dando hasta lunes para que hagan este trabajo. Insto a que lean, gente, lean, ¿sí? Dejé otro artículo allí en la plataforma. Además de este artículo científico, hay un artículo que es sobre control de gestión, ¿sí? Es muy interesante también, ¿sí? Sobre control de gestión, y es de la misma fuente, de Redalyc. Es la fuente que yo más utilizo, ¿sí? Ustedes pueden entrar y indagar si quieren, ¿sí? Entonces, no hay ningún secreto aquí. Entonces, pueden leerlo esto, pero la tarea va a ser referente al artículo de sistemas y organizaciones, ¿sí? Entonces, además, yo quiero compartir con ustedes en qué consistiría lo que es pasantía en sí. Pasantía en sí, como ustedes saben, siempre va a ser en cuanto a qué hacer, ¿verdad? Las actividades. Todas las actividades siempre van a tener un puntaje y también van a ir haciendo la función de portafolio. Entonces ustedes van guardando los trabajos que van realizando, porque al final ustedes saben que es el informe lo que se presenta. Ahora, la estructura del informe está sujeto a estudio en cuanto a si vamos a ampliar ese informe que tuvimos el módulo pasado. No creo que sea el mismo, van a tener alguna variación, seguramente tenemos que analizar eso todavía con académico, y así también analizar lo que es la cuestión del día lunes, que yo no, el día de clase lunes, entonces esta materia figura lunes, miércoles y viernes, y ese lunes lo que nosotros nos vamos a estar desarrollando por una cuestión de tiempo. Entonces voy a ver en qué acuerdo llegamos con académico, a qué día va a ir en vez del lunes, ¿sí? O sea, hay todavía una cuestión ahí de carga horaria que tenemos que analizar, pero sí, nos reencontraremos en esta materia el próximo miércoles y el viernes, ¿sí? Eso ya está fijado. Ahora, puede ser el martes, pero todavía no finiquite eso con académico, porque el lunes es imposible porque tenemos otras materias, ¿sí? O sea, ahí hay un ajuste que hacer en cuanto al horario, ¿sí? Y eso le voy a estar avisando en el grupo del WhatsApp. ¿Ven la imagen, gente? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Ven? Sí, profe. Bueno, este es
este es un fluxograma que yo había realizado hace años atrás, ¿sí? Es básico en realidad, era del sector compras y era un proceso que era solamente la orden de compra, ¿sí? Entonces, a eso pues es lo que quería llegar, que en cuanto administrativamente tenemos que tener esa capacidad de llegar a hacer, no solamente saber, sino aprender haciendo, ¿sí? Es lo que quiero llegar o lograr con ustedes. Bueno, aquí, si ustedes se fijan en el fluxograma, tiene una fecha y hay signos, ¿sí? Hay signos que significan algo, igual que las señales de tránsito, ¿sí? Lo que manejan, saben también eso, que cada signo significa algo, me está diciendo algo, y eso es lo que me muestra aquí en el circulito, o el círculo, significa operación, ¿sí? La flecha es transporte, el cuadrado es control y el triángulo es archivo. Esto tiene todo su significado. Esto está, no es que yo lo inventé, es que está ya fue definido, sí, predefinido antes de realizar cualquier fluxograma o manual de procedimiento, ¿sí? Entonces aquí nos muestra cómo es que se realiza simplemente poniendo el número de la operación y la descripción de los pasos y quiénes son los que intervienen. Esto yo a modo de ejemplo les estoy mostrando a ustedes, nada más, ¿sí? No es que no lo van a realizar todavía, pero sí, seguramente vamos a estar viendo también de cómo lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Entonces aquí simplemente describe y va referenciando qué es lo que se va haciendo. En este caso, el Consejo Administrativo establece los convenios o alianzas con los proveedores de los insumos. Estos deben estar estipulados de manera escrita. Eso es el primer paso, ¿sí? Con los proveedores. Sería la empresa con los proveedores, ¿sí? Después empieza una acción, ¿sí? Ahí, acá tenemos operación, en realidad es el círculo, ¿sí? En el cual el Consejo Administrativo es lo que hace esa operación, la de llegar a los convenios, ¿sí? Con los proveedores, ahí están interviniendo los proveedores, por eso la flechita va hacia el Consejo Administrativo, ¿sí? O sea que aquí lo que, en síntesis, lo que está haciendo es describiendo en imágenes qué es lo que se hace dentro de la empresa paso por paso. Luego dice, el gerente general solicita los insumos por medio de una orden de compra en triplicado al proveedor. O sea que es como un manual de procedimiento bien específico, ¿sí? O sea, realizar esto toma cierto tiempo y tenemos que tener toda la información para poder realizarlo, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, nada más les estoy mostrando para el conocimiento de ustedes, ¿sí? A modo de que también ustedes no estén ajenos a esto, ¿sí? En algún momento quisiera yo poder desarrollar con ustedes esto, que ustedes puedan elaborar esto, porque les va a servir tanto esto o el manual de funciones, que es muy, muy interesante realizarlo también. Sí, pero eso ya vamos está sujeto a análisis también, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Porque ya veo que ya pasé toda la hora. Media hora ya pasé. ¿Dudas? Lleno de dudas. Sí, te escucho. Eso porque no hay que llegar, profe, que pase mucho la hora. Entonces, lo que fue después de media hora ya no entra más, profe, en la clase. Bueno, en realidad nuestro horario es de 18 a 21, así que no se pueden quejar. Eso también, gente, en los horarios.
De noche nomás somos docentes, de día no somos docentes, o cómo es la cuestión. Bueno, les escucho. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿Sí? la plataforma con hay 2 artículos. De los 2 hay que hacer No, solo del artículo científico que habla del sistema, ¿sí? Sistema y organización, ¿sí? No de los dos. El otro es de control de gestión, no. Solamente yo voy a crear la tarea y específicamente voy a escribir ahí de cuál artículo es lo que ustedes tienen que realizar. No se preocupen, voy a poner ahí en las instrucciones de la tarea, ¿sí? O sea, la tarea va a ser bien específica y voy a estar habilitándole desde ahora y si quieren, eso también quiero llegar a un acuerdo con ustedes porque a veces ustedes ya quieren entregar y así no está habilitado la tarea. Entonces, desde el momento que creo, entonces ya voy a estar habilitando para que ustedes entreguen, ¿sí? Entonces, va a ser también un mecanismo acorde a las experiencias pasadas, ¿sí? Entonces, voy a habilitar desde el momento que creo la tarea, entonces ustedes ya en su tiempo, este fin de semana, sientan y leen el artículo y hacen su mapa conceptual. Y me dejan también en la plataforma, en el foro de sugerencias, esa era de la primera clase, que fue una clase introductoria nada más. Entonces, esa clase quisiera yo que ustedes vayan y completen cuáles son los temas, ¿sí? Así también yo voy a tener en cuenta de acuerdo a la realidad en que ustedes están, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Yo ingresé, bueno, del trabajo solamente, bueno, ¿qué día sería para la siguiente clase, profe? La entrega, que sería el miércoles, ¿verdad? Que viene, posiblemente. Sí, sí. Ahora que me estás diciendo, va a ser el próximo miércoles porque el lunes nosotros no vamos a tener clase, entonces miércoles, entonces van a tener más tiempo también. Le voy a dar ese tiempo. Sé que están cansados, como dice Aldo, pero estamos iniciando y no podemos estar cansados, ¿sí? Entonces, estamos iniciando la materia y también todavía no le presenté a ustedes ni siquiera el modelo del informe. Le voy a estar presentando la semana que viene el modelo del informe también para que ustedes ya vayan recopilando lo que vamos haciendo. Pero creo que va a tener un poco más de dificultad en cuanto, creo que va a tener un enfoque más investigativo el informe. Veremos qué sugiere académico. Bueno, el próximo miércoles entonces, la entrega. ¿Otra duda? No, el código nomás, profe, yo ingresé tarde en el grupo de WhatsApp y ya no me aparece el código para ingresar. Me imagino que pasantía, ¿cuánto? ¿Es pasantía 2020 otra vez? ¿O cómo es el código de ingreso? El código de ingreso te ve un ratito. Sí. Aquí tengo varias clases de pasantía, sé que es, pero ahora te voy a ver qué código de matriculación era. A ver. Un ratito. En el WhatsApp yo había enviado. Si puedes reenviar nomás, profe, entonces. Reenviar nuevamente nomás del WhatsApp, entonces ya me va a aparecer a mí. Acá te digo. Sí. El pasantía 3 es, y la clave de automatriculación es pasantía con todo con minúscula y sin acento, .03. Sería. Ya. Voy a ingresar enseguida, profe. Gracias. Sí. Bueno, voy a descompartir esto y a modo de aclarar nada más en cuanto a lo que es el horario, nosotros vamos a seguir a las 19:10, es nuestro horario de pasantía.
no va a variar ese horario, porque como la mayoría está con el tema de su trabajo, hay gente que me está entrando a las 8, ahora por suerte ya vamos a llegar a las 9, escuchó mucho entonces de nuestra clase del día de hoy. Bueno, voy a estar llamando lista, gente, si es que no tienen ninguna otra duda. Yo mis dudas le voy a preguntar a Ángel, a Arna, a los demás compañeros. Profe, Bueno, profe, hace, ¿sí? Ángel. profe, hace falta que sea muy extenso el mapa conceptual, profe. ¿El mapa? Sí. No, O es sea, en cuanto a las resumido. ramificaciones, profe, en cuanto a las Sí. ramificaciones, hace falta que sea Sí. demasiado. Sí, eso es lo que también les digo. Si ustedes van a hacerlo resumido, resúmanlo de manera correcta, que tenga sentido el concepto. No lo dejen de balde allí sin sentido su concepto, ¿sí? Y también si van a citar, por ejemplo, si citan nomás y no ponen, no conceptualizan, que lo citen de manera correcta. ¿Sí? ¿Me explico? Que no sea tampoco muy extenso. Lo que yo busco es que ustedes lean, gente, porque en el módulo anterior me di cuenta que ustedes no leyeron ni uno de los materiales que yo había alzado, ¿sí? Entonces ahora obligatoriamente van a tener que leer esto, ¿sí? Para que puedan también hacer el trabajo, si no, no leen. Yo me doy cuenta que no leen. Y también, gente, trabajos de autoría propia, ¿sí? No que llega el informe, cambio la carátula, tienen los mismos errores. Yo no voy a estar haciendo valer ese informe. No voy a estar. No siento mucho, se va a quedar con su proceso y no va a tener nota su informe. ¿Sí? Hay gente que me está chateando, reclamando en la nota del informe que ni siquiera hizo el informe. Entonces, ahí una cuestión, seamos auténticos, gente, en cuanto a nuestro trabajo, porque el trabajo de autoría propia tiene un valor, ¿sí? Valoren sus trabajos, ustedes también, valórense ustedes, ¿sí? Como futuros profesionales, ¿sí? Entreguen un trabajo acorde a lo que ustedes se proyectan, ¿sí? Como futuros profesionales. Recuerden que el conocimiento en tiempo y forma, lógicamente que tiene un valor no solamente económico, ¿sí? Es un valor humano, ¿sí? Entonces, tienen que valorarse también y valorar lo que es el conocimiento, y ustedes como estudiantes también valoren el trabajo. Me imagino que hay gente que por lo visto prestó su trabajo y eso, por ejemplo, no está valorando tampoco el trabajo que él mismo está haciendo. Entonces, eso ya dice mucho de mí, de qué tipo de profesional yo voy a ser en un futuro. ¿Sí? Yo entonces voy a trabajar por nada, ¿no? Y no tendría que ser así. Más valoración al conocimiento y a lo que somos también nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, en eso también insisto y voy a seguir insistiendo porque me doy cuenta que falta mucho, ¿sí? Y no siento mucho por la persona que presenta un trabajo o que simplemente presentó cualquier documento sin presentar el informe en realidad. Porque cree que la modalidad virtual es presentar nomás un documento X y no es así. No es así. Si no está el trabajo hecho, entonces no le vale el puntaje, ¿sí? Me explico en eso voy a ser bien dura luego porque me doy cuenta de que hay personas que agarra y presenta un archivo X que no es nada como un examen final. ¿Cómo eso? Eso es inadmisible. Entonces se queda con el proceso, no siento mucho por la persona, pero se queda con su proceso, ¿sí? Y no puedo ser demasiado injusta, ¿verdad? Se queda con el proceso que hizo en la clase, pero tampoco puedo hacerle valer un trabajo que ni siquiera hizo, ¿sí? ¿Me explico en ese punto? Por eso quiero que sean bien honestos, ¿sí? No hay problema si de repente no pueden entregar la tarea a tiempo, ustedes simplemente avisan y entonces se le descuenta el punto que era de la puntualidad y presenta el trabajo, está bien, y se le vale acorde al trabajo que presentó,
¿sí? Pero no presentar el trabajo o agarrar y cambiar esa carátula y presentar el mismo trabajo que el compañero, eso yo no voy a tener ningún tipo de tolerancia con ese tipo de desempeño como estudiante, ¿sí? Me explico con eso para cerrar la clase del día. Creo que está bastante claro. Profesora, quedó claro. Me cortó más. No sé. Se colgó la profe. Se colgó, ¿verdad? No soy yo el colgué. Tenemos todo ausente ya. Así Ah, es. El mapa conceptual es hacer un esquema nomás, ¿verdad? Hacer un esquema, digamos, ¿cómo sería? citando los conceptos nomás. Citando las partes de cada uno nomás. Y sintetizar. Bueno, y que tenga, por ejemplo, un hilo conductor, ¿verdad? De que del principio hasta, Sí. o sea, del concepto para las ramificaciones y que estén, digamos, ordenado cronológicamente. Así yo entiendo, ¿verdad? Sí. No, y tiene razón la profe en cuanto a Los trabajos. en cuanto al trabajo, que nosotros podemos ayudarnos, pero dando las ideas generales, nomás los compañeros, no pasar nuestro trabajo así, porque es el riesgo también que te copien y uno queda mal también por querer ayudar, ¿verdad? Pero por lo menos dar las indicaciones y eso, cómo hacer, orientar, yo creo que hasta ahí podemos hacer. Sí. Buenas, disculpen, mi conexión era, disculpen. Sí, Referente a lo que estaba comentando, es lo siguiente, que no pasen sus trabajos, gente. Porque si el compañero presenta el trabajo de ustedes como trabajo propio, ustedes presentan después, yo voy a hacer valer el trabajo del otro y se queda el 8 sin el puntaje, porque es el mismo trabajo y no estoy mintiendo, ¿sí? Tengo la evidencia de los archivos, inclusive el nombre. Hubieron casos donde el nombre no le cambió del compañero y presenta una mujer y la carátula es de un hombre. Alumno fulanito, pero es fulanita de tal la que está entregando el trabajo. Entonces, o hay casos en donde cambió nomás la carátula y es el mismo trabajo. Es el mismo trabajo. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Sí? O sea que allí ustedes nomás lo que se desvalorizan si hacen ese tipo de, no se acostumbran a esos tipos de acciones o esos tipos de manejo, por favor. Bueno, voy a llamar lista y cerramos porque ya son prácticamente 9 menos 10. A ver un poco. Juan Carlos Ferreira. Presente, profe. Eulalia Hidalgo. Presente, profe. Ronaldo Zamudio. Presente. Mara Micaela Zamudio. Presente, profe. María Magdalena. María Magdalena no está. Ausente, profe. Gloria Carolina. Ausente. Ausente. Cintia Cardoso. Ausente. Aldo González. Presente, bro. Ángel Zárate.
Presente, profe. Ariel Zamudio, Ausente. y Cristian Gerardo Vareiro. Ausente. Ausente. Profe, tengo una consulta. Sí, Profe, en la plataforma yo ingresé para marcar mi asistencia y hay dos opciones de la misma fecha y ninguno me da opción como para marcar presente. sí, eso voy a configurarlo ahora, pero necesito un poquito de tiempo para configurarlo. Voy a estar configurando y voy a dar hasta mañana plazo para que ustedes confirmen la de hoy. ¿Sí? Voy a Dale, profe, poner gracias. la hora. ¿Sí? Pero Mara, ya en las clases anteriores ya, o sea que en las otras plataformas sí ya pudiste, ¿verdad? Creo que esta nomás Sí, en la clase anterior, en la primera clase, sí, ya pude, profe. Bueno, voy a ver qué pasó en la configuración, hay algo que falta cambiar y voy a adaptar, pero voy a dar tiempo hasta mañana, entonces para que ustedes puedan marcar ahí su asistencia, ¿sí? Entonces eso va a tener su puntaje también dentro de la plataforma, ¿sí? Creo que tendremos 24 clases, así que hay que un cálculo exhaustivo de 0,5 más o menos por cada asistencia, ¿sí? Pero vamos a ver si es que funciona este sistema también con ustedes. Vamos a ver, está sujeto a prueba piloto esto. Y voy a estar configurando eso entonces, Mara, ¿sí? Pero voy a habilitar hasta mañana al mediodía, ¿sí? ¿Les parece? No puede ser hasta las 6, profe. ¿Hasta las 6? Sí, profe, que Sí. yo sé hasta la otra semana, que esta vez voy a marcar, profe. Porque yo a las 3 salgo de mi trabajo. Por eso. Ah, bueno. Entonces la de hoy voy a marcarlo yo. Está bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar nomás yo el de ustedes hoy. Y después la siguiente semana, va a ser mejor que la siguiente semana empecemos a usar la asistencia. Si lo configuro bien también yo. Entonces, me dejan su nombre también aquí en el chat Zoom, ¿sí? Entonces yo ya tengo quién es, entonces hago, y aquí también, entonces ya voy a estar marcando, ustedes van a entrar a corroborar nada más eso en plataforma y ya van a ver cualquier cosa, entonces me avisan nomás si es que no está su nombre. Pero aquí, por ejemplo, tengo varios ausentes ya luego, ¿sí? Entonces hay una cuestión. Oye, ya... a mí no me llamas. Carlos, vos no, todavía no te... Sí, porque no te automatriculaste todavía, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Ahora ya está alumno. Acordate del modo virtual, automatricularse, gente. ¿Sí? Carlos, sí, Carlos presente. Voy a anotar aquí, Carlos Noguera, ¿verdad? Presente, ok. Sí, profe, yo ni siquiera... Bueno, Hoy me está enteré bien. de los días que vamos a desarrollar. Sí. Ustedes tienen otro, eso quería consultarle a ustedes. Ustedes tienen otro grupo de donde le pasan el programa. ¿Qué día le pasaron para pasantía? A mí me pasaron lunes, miércoles y viernes. ¿Y a ustedes qué día les pasó? Académico. A mí no me ha pasado ninguno. Ninguno. Al principio a mí me metían en un grupo que era pasantía, pero de educación, y tuve que salir. Y después pregunté y me ingresaron en este grupo, en el grupo de WhatsApp que ahora estamos. Sí. Y ahí me enteré los días, profe. Realmente no tenemos Sí, no, yo consulto porque me pasaron Estadística lunes, que ya vamos a miércoles. ¿Eh? ¿Cómo? Estadística que ya vamos a tener. Y estadística, pues ustedes tienen lunes y jueves. Entonces, lunes no voy a poder yo tener pasantía 3 con ustedes. Por eso es la cuestión. Es que el lunes yo tengo control presupuestario y estadística. Entonces, no hay caso para dar pasantía 3, que eso es mucho. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver cómo nos acomodamos ese día, ese lunes. Y les cuento, esta materia tiene fecha hasta prácticamente diciembre, fin de diciembre. Son más o menos 24 clases, es un trimestre, entonces vamos a prepararnos, ¿sí? Vamos a tener varios trabajos, no vamos a tener muchos trabajos globales, porque sería finiquitar prácticamente la materia, ¿sí?
que no nos pase como el semestre pasado, el bimestre pasado. Entonces, si bien yo voy a estar dando tiempo para que ustedes preparen también su informe, vamos a ir organizándonos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Así Profe, ¿y cierro. TTC3? Y Sí, ese va a tener un solo día. Que es los miércoles. Sí, que es los miércoles y que va a ser también justamente conmigo. ¿Vos estás en esa materia? Sí, profe. ¿Y qué tal? ¿Estamos bien? también Y todavía no empezamos, profe. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya están? Sí, claro que sí, expectante. Ah, bueno, ahí sí, ahí es la actitud. Esa es la Profe, actitud, como dice la música. ¿Sí? profe, demasiada materia te están dando, profe. O sea, con nosotros como alumnos no te vamos a sacar mucho tiempo en las clases, profe. Vos sabés que fue una sorpresa para mí, no pensé que me iban a dar realmente porque yo... Toda la materia, yo. No, en realidad yo me comprometí ya con la sede del IRA, con control presupuestario, y el domingo me enteré de esta situación, así que al hecho pecho y vamos a ver qué tal nos va. Un Y aplauso a la profesora. es una cuestión de manejar la plataforma, gente, y hay muy poca gente que maneja la plataforma, ¿sí? Aquí en el IRA estamos 2 docentes nada más y el resto, entonces, es el tema. Una cuestión de formaciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si no tiene ninguna otra duda, lo dejamos hasta aquí porque ya son las 9 de la noche. Así creo la tarea. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, creo que ya le están retando, llamando para la cena ya. ¿Qué pasó? a mí también, el TTC, o sea, ¿cómo? TTC3, Sí, los miércoles. sí, El miércoles es el primer día de clase, ¿verdad? sí. Nuestro caso. Bueno, En también yo voy a estar en usted materia también. llevando. Ok. Sí, Modo investigativo, TTC. entonces, felicidades porque es la última la última parte ya de lo que, o sea, digámosle en el medio, porque tienen 4 todavía. Así que más o menos vamos a estar profundizando lo que es el desarrollo ya de la tesis. Vamos a ver en qué situación están sus trabajos también. Bueno, si no hay ninguna otra duda, ya doy por cerrada esta sesión porque tengo que cargar la clase y hacer la tarea también. Entonces, el próximo miércoles quedamos entonces que entregan la tarea, ¿sí? Si no tienen otra duda más, doy por cerrada la sesión. Ninguna, profe, ninguna. Ok, Descansar ya, bueno. profe. Todavía tengo que crear la tarea y alzar la clase grabada. Si no me Mañana reclaman. nomás hacer la tarea, profe, no te vas a forzar. Tranquila no. Bueno, mañana a la mañana, pero no me van a enviar en el WhatsApp donde está la directora la grabada. Entonces, ¿ya qué pasó? No, profe, no, jamás. Bueno. El formato, si no es mucha molestia, el formato de la tarea también, profe, puedes enviar ya, así, editamos nomás ya. Demasiado luego. La Bueno, cara no va enviando. bueno, buenas noches para todos. Buen fin de semana para todos. Igualmente, Buenas feliz noches. fin. Ok, buenas noches. Que descansen. Igualmente.